evidentemente, y desde entonces los astilleros, en mayor o menor medida, han venido especializándose en este tipo de buques. Aquí empieza un poco ya, hay otros astilleros que evidentemente, que además en los buques de pesca se especializan en otro tipo de buques mercantes, de transporte de carburos, oceanográficos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la pesca siempre es un elemento que vertebra, ¿no? Y un elemento que sirve de hilo conductor de mucho de la tecnología que hoy implementamos en nuestras construcciones. Otro ejemplo es el hito de la consecución de los menos 60 grados en Espina del Atún, que es se reconoce como una de las innovaciones más importantes entonces. Y en todas las presentaciones del sector naval no se puede, esto es como cuando se habla de la historia de España, que siempre hay que mencionar la guerra civil, pues en la construcción naval siempre hay que mencionar los años 80 y la reconversión naval. Eso es un hito que lo cambia y modifica radicalmente todo. Para bien o para mal, es digamos, sí, en la planificación eso sería como un hito que va a marcar el rumbo futuro y que todavía trae cola, porque la reconversión naval es un tema que, en mi opinión, sigue latente y nadie se ha atrevido, creo yo, hasta ahora a hacer sus conclusiones, ¿no? Porque seguimos todavía regulados por un decreto de reconversión naval y creo que eso es una materia que se debe revisar y actualizar y acomodar al mercado, ¿no? Porque si no, los avances en materia legislativa y la cooperación con los entes públicos se hace difícil teniendo instrumentos legislativos obsoletos que regulan épocas pasadas, ¿no? Hay que actualizarlos, en mi opinión. Bueno, comentaba antes que en periodos de crisis, pues los constructores navales encuentran abrigo y refugio en el sector de la pesca y en los años 80 pues tenemos un ejemplo también bastante ilustrativo. Muchos astilleros pues superan esos años también con proyectos de nuevos pesqueros, arrastreros, palangreros, es decir, todo tipo de buques. Entramos también ya en un terreno más focalizado en astilleros privados, como estamos hablando antes. El grupo cuarto es el grupo de buques de pesca y ya en los años 90 pues, se empiezan a firmar nuevos contratos o contratos de nueva construcción, mejor dicho, en el extranjero para todo tipo de buques de pesca. Es decir, el mercado exterior busca soluciones para renovar su flota o para actualizarla en las gradas de los astilleros españoles y, en particular, las gradas de los astilleros de Vigo. Tenemos un ejemplo en estos años 90, Vulcano y Freyre construyen buques para Holanda, en particular el Van der Zwaan, construido por Freyre, es un superarrastrero que en ese momento pues, era el mayor buque arrastrero congelador que se había fabricado entonces, un buque con unas dimensiones y una especialización importante para aquella época. Y en este entorno de abrirse ya al mercado exterior, con armadores de países europeos y de todo el mundo, pues se empiezan a explorar y a suceder ya toda la cadena de innovación que es imparable. Es decir, hoy ya estamos en una cadena, un entorno de tecnología e innovación 4.0, pero 4.0, claro, el 4.0, antes del 4 viene el 3, el 2, el 1, el 0, y esto es un poco la evolución, ¿no? O sea, hoy estaríamos en esa región, pero ya desde los años 70, 80 y 90 se empieza a impulsar mucho el incorporar innovación al proyecto de construcción naval. Y eso incide y se logra además mejorar notablemente las prestaciones y avances, por ejemplo, en los parques de pesca de los barcos, y se empieza a incorporar también la tecnología electrónica al arte de la pesca. Eso también ha sido una revolución. Antes Javier ponía esos saltos de ese ordenador de los años 70 con un ordenador que casi lo llevamos en el bolsillo hoy. Pues en los barcos todos esos saltos cualitativos y cuantitativos pues también en construcción naval se van manifestando, ¿no? a lo largo de las décadas. Empieza a tomarse conciencia de
de los tratados que abordan las materias de seguridad en la mar y se empiezan a trabajar ya en proyectos de construcción naval con un grado de habitabilidad para la convivencia a bordo, pues vamos, a años luz de lo que los barcos de los años 70 y 80 pues, se ofrecía, ¿no?, en aquel entonces. Ese entorno pues también se mejora mucho en materia de seguridad. Se hacen, bueno, los nuevos buques de pesca que habréis visitado, pues si los comparamos con los antiguos en cuanto a habilitación, es como pasar de una pensión a un hotel de 5 estrellas casi, ¿no? O sea, se ha mejorado mucho y yo creo que eso es algo que, bueno, que hay que trabajar y hay que generar entornos más amigables, ¿no?, para que la gente pueda... La vida a bordo es complicada, la pesca es una de las actividades más duras que existen en el mundo y, por lo tanto, el confort y la seguridad en el siglo XXI, creo que eso es una realidad y se está avanzando mucho y yo creo que es algo también que debemos reflexionar. Bueno, en los últimos 10 años, dentro de la productividad nacional, nuestro peso en términos de aportación productiva es bueno, es significativo. Es decir, más del 25% de ese peso está asociado al sector naval gallego. Vamos a entrar de forma muy rápida en una serie de tablas basadas en CGT, registro toneladas gross tonnage compensadas, toneladas brutas compensadas, y vamos a ver cómo dentro del panorama nacional qué papel juega la construcción de buques de pesca, ¿no? En primer lugar, desde los años 96 a los años 99 y desde el año 99 ya adentrándonos un poco en los 10 primeros años del siglo XXI y luego también un dato más actualizado que es cartera del año 15 y 16, para que nos sirva de punto de contraste. Bueno, en el año 96-99, y esta pantalla necesitaría unas lentes de aumento para recuperar los datos. Bueno, si me permitís, me voy a agachar aquí. Bueno, tenemos evidentemente no solo construcción de pesqueros, como comentaba antes, el sector evidentemente se tiene que diversificar, no se puede vivir solo de la pesca, con lo cual el sector se diversifica, se internacionaliza y accede desde mucho antes de los años 90, por supuesto, a otro tipo de buque para el transporte de pasajeros, transporte de carga líquida o carga seca, barcos oceanográficos. Bueno, como veis, hay bastantes tipologías de barcos. Pero bueno, dato importante es que en este primer periodo de tiempo, a nivel nacional, se construyen 15 nuevos barcos de pesca en España, periodo de 3 años, que es una cifra, bueno, razonable, que no está mal, pero se diversifica también, ¿no? Por otro lado, tenemos, como comentábamos antes, desde el 99 hasta el 2011, pues ya tenemos una distribución, ya fabricación de mercantes. Fijaos, en el año 99, a nivel armador nacional, estamos prácticamente equiparados, la construcción de buques mercantes con la de buques pesqueros, y en el entorno de exportación, que es una de las bases del sector naval a día de hoy, es decir, se concentra el mayor número de nuevos buques en construcción en el exterior, es decir, para armadores exteriores y no para flota nacional. Pues ahí también estamos en un entorno parecido. Luego ya, pues en el año 2000, el número de buques de pesca, nuevos contratos, aumenta, pasamos de 7 a 15 y así, bueno, pues va un poco oscilando hasta llegar al 2008-2009, que se inicia la crisis global, la crisis financiera. Cae Lehman Brothers y empieza a caer todo el castillo, digamos, ¿no? Toda la estructura global se empieza a desmoronar y, evidentemente, el grado de incidencia en el mundo y entorno marítimo es elevado y a los constructores navales nos afecta.
A eso se suma, como veremos ya a partir del 2011, pues también estamos casi en números muy escasos. Se suma ya la conocida crisis del tax list, que desgraciadamente paralizó a muchas de nuestras empresas durante varios años, haciendo mucho daño no solo económico, sino haciendo daño social y haciendo daño en un punto también significativo para nosotros, ¿no? Que es el conocimiento, ¿no? Y cómo asegurar el entorno del conocimiento y que ese conocimiento pueda transferirse a otros, que no se quede exclusivamente en un centro, sino que eso se comparta y se siga fortaleciendo. En el año 2015 y en el año 2016, pues empieza nuevamente una recuperación con datos también muy esperanzadores. El entorno ahora es más esperanzador que antes y yo creo que es una realidad el despegue y el repunte del sector. Y también vemos que en cuanto a fabricación nacional para armadores nacionales y para armadores extranjeros, pues los buques de pesca pues vuelven a tomar protagonismo. Estamos ya en un entorno ya no teórico de renovación de flota pesquera gallega o de Vigo. Es decir, esto es una realidad ya. Antes Javier ponía algunas diapositivas de barcos que ya han sido entregados y barcos que están en construcción, y por lo tanto eso es imparable ya. Otra cosa es que dentro de ese marco de renovación de flota pesquera podamos optimizar desde todas las asociaciones y desde todas las empresas, pues poner una planificación más ordenada, más eficiente, para que esa renovación se lleve a cabo pues de forma óptima. Pero bueno, queramos o no, estamos en una economía de mercado libre y bueno, los datos están ahí, los barcos se están construyendo, las necesidades son clarísimas y las oportunidades para los astilleros, pues evidentemente son infinitas también. Conocéis también la problemática asociada a nuestro sector, que se desenvuelve en un mercado totalmente globalizado, muy competitivo, y no hay ningún tipo de limitación, salvo algunas excepciones de proteccionismo, de localismos, ¿no? Pues como puede ser en Latinoamérica, Brasil, o en Estados Unidos de América, el Jones Act, que previsiblemente, mi opinión, es que, bueno, no sé si conocéis, había ciertos avances para relajar los términos del Jones Act para que los fabricantes europeos pudiésemos tener acceso a la construcción naval en Estados Unidos, que está muy limitada, pero bajo el lema de volver a hacer América grande, yo creo que eso lo van a paralizar y lo van a cortar, pero vamos, claramente, ¿no? Yo creo que la política americana no creo que sea muy permisiva, ¿no? en este aspecto. Es una pena, porque se puede hacer América grande y también hacer que Europa haga América grande, ¿no? con construcción de barcos, pero bueno, eso ya son políticas que nosotros no podemos controlar. Bueno, el modelo productivo de la construcción naval no es un modelo productivo en masa o de proceso continuo. Se encuadra en el modelo de producción por proyecto. Por eso decía antes que somos una especie de boutiques o talleres muy especializados, que hacemos cosas desde el punto de vista tecnológico muy avanzado, muy sofisticado, y hacemos cosas un poco raras a veces, pero eso nos diferencia de otros, ¿no? Pero estamos en un modelo de negocio de síntesis también y por proyecto, ¿no? Con un largo proceso de maduración, es decir, el desarrollo y la base del diseño pues lleva tiempo, definirla, concretarla, hay que madurarla, en el diseño está la clave del éxito del proyecto y ahí pues son periodos largos. Y tenemos muy poco nivel de estandarización y normalización. Es decir, nosotros, bueno, pues planificar una empresa que se dedica a prototipos, es decir, nosotros trabajamos por proyecto y prototipo, no es que sea un proyecto ya repetido anteriormente, no, cada proyecto es nuevo y eso es volver a iniciar pues todo el procedimiento que comentamos antes, ¿no? Con lo cual eso nos hace es ese entorno o problemática asociada, ¿no? que tenemos los astilleros.
Bueno, luego también, evidentemente, una de nuestras problemáticas es la capacidad financiera que hay que tener, o el músculo financiero que hay que tener para poder afrontar un proyecto que, en la mayoría de los casos, en cuanto a volumen, supera con creces nuestros fondos propios como empresas. Al final no dejamos de ser empresas pequeñas, privadas, saneadas, pero bueno, en comparación con grandes proyectos hay unas diferencias importantes, ¿no? Y luego también, por supuesto, el elemento inherente de este tipo de construcciones que tiene también una parte financiera y jurídica, por supuesto, donde todos los riesgos del proyecto se trasladan al astillero. Por muchos contratos que leamos y como lo queramos poner, al final la responsabilidad global, total y absoluta del éxito o no del proyecto cae en manos del astillero. Y eso hay que garantizarlo desde el punto de vista financiero. ¿Y cómo se garantiza? Bueno, pues como nosotros no somos fabricantes en serie, pues cada proyecto tiene un planning financiero específico y una forma de pago. Y cada forma de pago que implique un adelanto de la caja o del bolsillo del armador hay que asegurarlo a través de una garantía de reembolso que cubre el performance del astillero, ¿no? Es decir, tu capacidad de afrontar el proyecto en tiempo, según lo especificado. Es decir, la especificación técnica hay que cumplirla y, lo más importante, en presupuesto. Entonces, todo eso, al final, hay una garantía financiera, que aquí hay algunos representantes de entidades bancarias que conocen muy bien que todo ese riesgo se traslada en ese documento que, en caso de fallo, se ejecuta y se recupera la inversión durante el proyecto constructivo, ¿no? Es decir, que es un elemento más que hace o pone más estrés en un proyecto de construcción naval. Y muchas de las veces, aunque tú tengas músculo financiero para poder pedir este tipo de líneas de avales, pues ha habido también entornos hostiles en el mundo financiero, como comentábamos antes, en el año 2008, 2009, 2010, que la credibilidad de algunas entidades bancarias no gusta al mercado y no sirve. Es decir, tú puedes tener acceso a la financiación, pero tu financiador no cumple con el rating crediticio, que está totalmente, además, clasificado a nivel mundial, y tu armador y su banco financiador te dicen que no puedes entrar en este proyecto, no porque tú no tengas tu capacidad financiera acreditada, sino que quien te avala no cumple con los requisitos del concurso y no está dentro de este entorno AAA. Y en los años de crisis global y crisis que afectó al sector financiero en España, nos hemos encontrado casos que esos proyectos se perdían precisamente no porque no sepamos construir los barcos, sino porque no nos acompañan los instrumentos financieros que dan ese grado de confianza al armador y, sobre todo, a sus entidades bancarias, que, por cierto, entidades bancarias también afectadas por el entorno de la crisis global. Pero bueno, se producen algún tipo de fricciones en ese sentido y el entorno se endurece. Y los proyectos, pues para acceder a ellos no es fácil. Y os preguntaréis, bueno, pero se podría haber accedido a proyectos con otras entidades, ¿no?, que sí que cumplían con ese grado de solvencia. Y la respuesta es sí, pero a un mayor coste que también te deja fuera. Es decir, no eres competitivo encareciendo tu barco con el coste financiero. Entonces, es la suma de muchos elementos que inciden en la competitividad del astillero y en su habilidad o capacidad para venderlo al exterior. Pero bueno, esto es parte del negocio, pero bueno, es algo a tener en cuenta como problemática inherente o asociada, ¿no? Bueno, antes también comenté, pues la planificación constructiva pues lleva vinculada a hitos de pago en función del grado de avance de obra y esos hitos de pago pues también generan una salida de caja interna del astillero a toda su red de suministradores y fabricantes. Y eso, evidentemente, hay que controlarlo muy bien y es el éxito de lo que comentaba antes, de cumplir con lo que te exige el armador, ya no solo de calidad, cumplimiento con la especificación, sino también con cumplimiento del presupuesto económico del barco. El barco es un precio cerrado, es un precio sagrado que se modifica en muy poquitas ocasiones. Y con lo cual, ahí hay que concentrar mucho esfuerzo y tener equipos financieros y un control interno en el astillero y un seguimiento presupuestario
a rajatabla. Eso es una de las claves también del éxito que muchos de los astilleros e industrias auxiliares que están aquí conocen a la perfección. Bueno, renovación de la flota. Yo creo que desde el punto de vista Aclunaga, cuáles son las ventajas de contar con un agente como Aclunaga para idear una renovación de la flota estratégica o planificada. Bueno, pues primero, cómo se conglomeran en Aclunaga los distintos agentes y cómo a través de las líneas de subsidios destinadas a la construcción naval, que ya sabéis que el marco vertical que había en Europa se ha extinguido en el año 2014 y cada vez las ayudas son menos, pero hay algunas todavía que están vivas, latentes, y que creo que debemos, desde las distintas asociaciones, hacer una especie de fronting a la Administración para que las mantengan, para que las intensifiquen y, lo más importante, para que las flexibilicen, porque muchas veces tenemos un entorno de subsidios que para poder acceder a ellos es una muralla china absoluta, ¿no? Es decir, es el cumplimiento de unas condiciones muchas de las veces absurdas y desactualizadas que nos hacen ser menos competitivos que nuestros astilleros europeos. Astilleros europeos juegan teóricamente con las mismas reglas de juego, pero en un entorno mucho más flexible desde el punto de vista administrativo. Yo he comentado muchas veces con Arvi todas las líneas de instrumentos de financiación que hay disponibles, toda la literatura que hay y toda la fuente de información, pero de nada nos sirve si no tenemos una administración ágil. De nada, es decir, si los tiempos de respuesta son elevados, va a haber otro astillero que se nos va a colar por medio y se va a llevar el proyecto seguro. Entonces, la Administración, en ese sentido, yo creo que tiene que también dar ese salto a la Administración 4.0 y realmente ofrecer soluciones en tiempo real, porque si no, no sirven de nada. Bueno, es una gran oportunidad, obviamente, para nuestro sector y es una verdadera necesidad para muchos armadores nacionales y extranjeros. La situación actual de sus buques comienza a acusar la edad, de manera que se multiplican los costes de mantenimiento, se puede ver comprometida la seguridad, no son eficientes energéticamente hablando y, debido a sus características estructurales, que han sido construidos hace muchísimos años, pues no se pueden introducir en ellos algunos de los avances tecnológicos surgidos en los últimos 20 años, ¿no? Por ejemplo. Bueno, estamos trabajando pues a través de los diálogos con los integrantes de muchos grupos y el permanente diálogo con las empresas, pues en la normativa IMO, empleabilidad de materiales novedosos, mejora de rendimiento de la soldadura automatizada, tratamientos superficiales automatizados, innovación en la gestión, RPs, información, planificación, automatización, estandarización de procesos y procedimientos, eficiencia energética, nuevas fuentes de energía también, mejora de las plantas de propulsión también, en fin, en infinidad de campos. También el aumento de la seguridad y confort, como comentamos antes, el aumento también en los rendimientos mecánicos e hidrodinámicos. Esto con el apoyo de las oficinas técnicas es algo también muy llamativo e importante. Incorporación de nuevos materiales de construcción que hacen bueno, pues el entorno mucho más amigable en cuanto a construcción de prototipos actualizados. Procesos de congelación por magnetismo, sistemas de gestión de producción en tiempo real y por satélite, en fin, cantidad de novedades y, si me permitís, virguerías que existen en el mercado y que podrían implementarse a los proyectos de construcción naval de pesca. Bueno, con esto ya termino porque creo que me estoy excediendo del tiempo. Y si queréis, luego en el debate lo podemos profundizar más. Y con esto ya termino. Importante el entorno de financiación y los instrumentos al alcance de armadores y constructores y fabricantes navales para implementar financiación estructurada a proyectos concretos en el marco de ayudas disponible en estos momentos en España.
punto ventajoso de haber pasado por una crisis es que nuestro sistema o marco de ayudas se renueva, digamos que cobra más seguridad jurídica y, por tanto, eso genera certidumbre. Y eso es un instrumento que es el instrumento que antes comentábamos, popularmente conocido como tax lease, pues que tiene, bajo el cumplimiento específico de algunas condiciones y por tipologías de buque y de armador, pues tiene cabida o podría tener cabida, y hay que estudiarlo un poco pormenorizadamente, con la renovación de la flota pesquera, sobre todo para aquellos buques que faenan en caladeros fuera de España, ¿no? Tenemos un sistema operativo, un sistema que se está utilizando tanto en buques de pesca como en otro tipo de buques, y también tenemos a la vuelta de la esquina un nuevo marco de ayudas que está impulsando el Ministerio de Industria con el sector, con nosotros, con todos, Clunaga, Pimar, es decir, todos los agentes activos del sector naval, que está muy especializado en una parte que es el Real Decreto 442 de primas y financiación a la construcción naval, una parte muy especializada en financiación pura y dura, préstamos a la exportación con un subsidio, digamos, habilitado en ese marco de financiación OCDE para proyectos de exportación. Incluso también podría tener cabida para proyectos nacionales. Y también el nuevo marco de innovación aplicado a la construcción naval, que esperemos que entre en vigor pues, antes de que se inicien las vacaciones de verano, donde se van a introducir una serie de mejoras legislativas para que los buques de pesca que se ha generado una corriente de debate si estaban dentro o no del marco aplicable. Bueno, pues ahora con la nueva revisión del texto normativo 442, pues desde el punto de vista del I+D+I, los buques de pesca son buques o van a ser buques elegibles para los proyectos de innovación, y los buques de pesca, con independencia de su bandera, también van a ser elegibles y reconocidos así explícitamente en el Real Decreto para la subsidiación del tipo de intereses. Lanzo este mensaje de entorno favorable de marco de la financiación naval para pues hacer estrategia compartida con quien se quiera sumar a Clunaga, en este caso Arbi, para poder impulsarlo y para poder concentrarnos en los aspectos que inciden directamente en la renovación de la flota pesquera. Antes, Javier destacó una iniciativa que yo creo que es sumamente importante y está siendo bastante bien aceptada por todos y está resultando pionera, que es la iniciativa Blue Growth que promueve el Puerto de Vigo, donde hay una mesa de trabajo especializada en construcción naval, donde se ha establecido ya las primeras bases para generar MarineLec, que va a ser un centro de investigación jurídico-financiero, precisamente para abordar esta materia y poder afrontar de forma conjunta y global, o diseñar, mejor dicho, ¿no?, de forma conjunta y global, soluciones ya y paquetes específicos para que esto pueda continuar y que la renovación de la flota pesquera aumente y perdure, que es lo que nos interesa a todos. Y luego, por supuesto, que se pueda exportar a otras comunidades y a otros países, que yo creo que eso es el interés común de todos los agentes que intervenimos en el mundo.